Muy buenos días, queridos seguidores, oidores, miradores, bebedores y demás de la Comuna de la Palabra. Hoy nuevamente con el maestro Óscar Menéndez Zavala hablaremos de cine cubano y no quiero dejar de enviar ahora la inversa, un fraterno abrazo y saludo a Angélica, mamá de Viridiana Naid, para decirle que seguimos en realidad esperando la aparición de Viridiana o la explicación por parte del Estado y Gobierno mexicano y de Morelos y del Estado de México de qué ha pasado con ella. No quiero dejar de recordar una vez más que la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, Antixtla de Guerrero, siguen desaparecidos y el gobierno mexicano aún tiene la deuda de explicarnos qué pasó, porque la mentira histórica que contó el exprocurador aún no permite en realidad saber cómo están las circunstancias. No quiero dejar de agradecer nuevamente, como bien lo merece nuestro querido e insigne Óscar Menéndez, porque indudablemente él es quien puede platicarnos qué pasa a propósito de lo que conocemos como la evolución y el desarrollo del cine en Cuba. Debemos tener claro que hay un Cuba antes de 1960 y un Cuba a partir de 1960. Y naturalmente la pregunta obvia que podríamos hacernos y que el propio Óscar tratará de dilucidar como punto de partida es: ¿existe, supongo que debe existir, un cine en Cuba antes del triunfo de la Revolución Cubana? ¿Y qué significa este triunfo para el desarrollo del cine cubano? Porque es probable que exista una diferencia nítida entre el cine a partir de la Revolución y el cine antes de la Revolución. Le dejo la palabra a Óscar Menéndez, no sin darle las gracias, y aquí lo estamos escuchando. Adelante, Óscar. Óscar, ¿me escuchas? Sí. Empieza ya. Esperamos escucharte, Óscar. Sí, estoy escuchando, pero arranca ya Enrique. Puedes empezar, Óscar. Bueno, empiezo yo. Yo ya empecé. Ahora sigues tú. Enrique. Óscar. Creo que nos escuchamos, ¿o no, Óscar? Bueno, ¿me escuchas? Síguele. Empieza a hablar tú. ¿Yo empiezo? Sí. ¿Arranco yo? Arranca. Ok. Bueno, este día vamos a platicar la historia concreta del cine en Cuba. Esto es bien importante porque hay antecedentes muy sustanciales para saber por qué existe el cine en Cuba y con tanta potencia como lo ha demostrado estos últimos 50 años, ¿no? Más de 50 años ya. En primer lugar, tendríamos que recordar a un importante personaje que es fundamental en la historia del cine en Cuba. Él es Alfredo Guevara. Alfredo Guevara
estudiaba en los años 50 en Francia la carrera de crítico de cine en la Sorbona, pero esto es en los años 50, 52, 53. Después termina él su carrera, regresa a Cuba, la situación es difícil con la dictadura de Batista, ahí conoce a Fidel Castro y finalmente tiene que salir él por presiones políticas que estaba en la Universidad de La Habana y viene a México. Aquí en México es muy interesante la presencia de Alfredo porque trabaja en Clasa Films con Manuel Barbachano Ponce. Esto es bien interesante porque ahí se conecta muy bien con Gabo, el gran creador Gabriel García Márquez, con Juan Rulfo y con Carlos Fuentes, de intelectualidad mexicana, que trabajaban pues los proyectos con Barbachano, que ya había hecho las películas con Buñuel. Entonces, involucra muy bien con el cine mexicano y claro, trae conocimientos muy certeros sobre lo que se en Europa, en Asia y en América Latina. Y pues amistades aquí en México, pero viene el 58, 59, que es cuando comienza la revolución en Cuba. Entonces, bueno, en 59, 60, triunfa la revolución, entonces él le plantea al gobierno cubano, al gobierno revolucionario, fundar el ICAIC, el Instituto de Ciencias Cinematográficas Cubano. Ahí comienza la historia del cine cubano nuevo, vaya, el cine de la revolución. Esto es muy interesante. Comienza con una gente pues muy bien preparada, ¿no? Que tiene una visión universal del cine, porque es muy amigo de los cineastas italianos, de Visconti, de muchas gentes, ¿no? Pero al mismo tiempo en esto sucede un fenómeno muy curioso con la presencia de Cuba en el mundo, y eso se lo debemos al cara de foca, Pérez Prado. Pérez Prado expande la música cubana, desde luego en México, que está trabajando en México, pero también hay que acordarse de Fellini, que utiliza su música en sus películas, como es la película hecha en Roma, con la música de Patricia, que lo usan en la película una película de Buñuel, digo, de este cineasta italiano, ¿no? Entonces, pues la música cubana comienza también a expandirse. Está por ahí el trío Matamoros, que es famosísimo, y está Carlos Puebla, que conocemos sus canciones sobre la Revolución Cubana. En fin, es un renacer de la cultura cubana, no solamente en la literatura, en la música, en el cine. Entonces, bueno, con este antecedente comenzamos a platicar qué pasa con el cine en Cuba. Ahora te toca. Bueno, debemos imaginar y suponer que las temáticas y los contenidos realizados en la cinematografía en Cuba antes del triunfo de la revolución y los contenidos temáticos después de la revolución cubana marcan ideológica y culturalmente una diferencia. Si es así, ¿en qué consiste el carácter del cine cubano a partir de la revolución, a diferencia del cine en el periodo de Fulgencio Batista? Sí, bueno, es indudable que es a partir de la revolución cubana, es como se
puede hablar del cine cubano. Antes también había cine, pero había un cine, bueno, de rumberas y, en fin, un cine muy, pues, muy comercial, ¿no? No tenía nada que ver con la vida en Cuba, la vida social, la vida política. Bueno, pues era el cine de la dictadura con las dictaduras en Cuba, cómo era con los dictadores estos que tuvieron que echar a la basura, ¿no? Entonces, cuando viene la revolución, es cuando viene el cambio cultural en Cuba. Bueno, a mí me corresponde un poco de haber visto ese arranque, ¿no? En 1968, en enero de 1968, nos invitan a los cineastas mexicanos a ir a Cuba. Y vamos, los cineastas que habíamos hecho cine independiente en el segundo concurso experimental del sindicato del STPC en México. Habíamos participado en los concursos de cine y nos invitaron a los cineastas mexicanos a visitar Cuba y que llevaran nuestras películas. Entonces, bueno, en enero fuimos a Cuba. Rubén Gámez, el gran cineasta mexicano, fue también Archibaldo Bols, un excelente cineasta, también Luciana Varga, de aquí de Cuernavaca, que llevó su película de El mes más cruel. Y bueno, fueron más cineastas aparte y nos recibieron muy bien en Cuba. Pasamos nuestras películas en La Habana y en Santiago de Cuba. Pero en este hecho sucedió un fenómeno muy curioso. La CIA está metida en México a morir. Cuando llegamos al aeropuerto para ir a Cuba, nos trataron y nos pusieron en nuestros pasaportes, en toda la hoja, salió a Cuba. Y así nos llevaron a fuerzas a que nos retrataran los fotógrafos de la CIA en el aeropuerto. Era una cosa tremenda salir a Cuba en esos momentos, en 1968, al principio, ¿no? Bueno, pero también sucedió un fenómeno muy curioso, porque nos tocó el descubrimiento de un espía de la CIA en Cuba, que era un mexicano, el caso Carrillo Colón, que era un espía contratado por la CIA, que estaba trabajando en la Embajada de México. Y ese espía nos recibió en Cuba, nos trataba muy bien, nos llevaba a todas partes, en fin, hacía muy bien su labor, haciéndose el revolucionario, ¿no? Pero cuando regresamos de Cuba, del viaje que fue maravilloso para todos nosotros, explotó la bomba y denunció Cuba a espía de la CIA, espía mexicano, Carrillo Colón. Entonces, bueno, el gobierno de Echeverría lo tuvo que traer inmediatamente y tapar con toda la prensa la acusación que le hacía a Cuba de que México estaba espiando con un funcionario de Relaciones Exteriores. O sea que las situaciones son muy complejas, ¿no? Con México y Cuba, porque México aparentemente, bueno, era la única salida para ir a Cuba. Venía mucha gente de Europa que venía a México para poderse trasladar a La Habana, porque no había comunicación de Europa directo con La Habana por televisión de los Estados Unidos. Entonces tenían que venir a México y de aquí a La Habana y regresar por acá, por México. Pero era un problema tremendo para nosotros los mexicanos. Sí, podíamos viajar a Cuba, pero nos tenían fichadísimos a todos, ¿no? Entonces, bueno, eso está gravísimo, ¿no? Pero es parte de la historia, está documentado este evento del espía mexicano en Cuba. Finalmente, los cubanos tenían muy buen servicio de contraespionaje y descubrían a los espías, no solamente de México, sino de los demás países que mandaban espías a Cuba. Bueno, pero entonces, tenemos a los cineastas cubanos en México también. Nos hace una visita el gran cineasta Santiago Álvarez, porque viene a reconstruir la historia de cómo sale el Grama por Tampico para iniciar la revolución en Cuba. Bueno,
pero Santiago Álvarez es un gran cineasta documentalista y él hace pues un gran seguimiento de la guerra en Vietnam, en plena guerra, filma pues a la defensa de Vietnam con una gran fuerza, ¿no? Y hace grandes documentales. Hay un documental que se llama Now, que es eh, la política americana contra los afroamericanos, en donde sale pues todas las golpizas que les daban a los norteamericanos en todas las ciudades, porque estaba la lucha contra el racismo en Estados Unidos, y se hace una película cortísima de 4 o 5 minutos que gana todos los internacionales por la gran fuerza que representa la película, ¿no? En fin, esta relación, bueno, nosotros teníamos mucho que ver con el cine cubano, que lo pasábamos en México, ¿no? Entonces, bueno, tenemos grandes ejemplos como la película Lucía. Lucía es una gran película que narra en 3 tiempos la historia de Cuba. O sea, la primera Lucía es la independencia de Cuba con Martín, y entonces, bueno, es la guerra que sostiene contra los españoles que no quieren dejar la isla con el imperialismo español, ¿no? Y la película, bueno, está hecha con una limpieza increíble platicando la historia. Segundo episodio es la época de las dictaduras en Cuba, que por cierto es una maravilla de película, Lucía, en esa etapa, que es una etapa antes de la Revolución Cubana. Entonces, bueno, sale la revolución contra los dictadores en Cuba y se ve el fracaso de las revueltas que hay contra contra las dictaduras en Cuba. Y la tercera etapa es ya la Revolución Cubana, con una hermosa historia de los personajes que ya están construyendo un nuevo país. Es la película de Lucía. Bueno, pero también tenemos otra gran película, ¿no? Es Memorias del Subdesarrollo. Una película realmente con un tratamiento increíble sobre un personaje de la clase alta en Cuba que se queda en Cuba, no huye de Cuba, y se queda entrampado con su educación totalmente burguesa, viendo cómo va avanzando la revolución, y él está totalmente confuso, no entiende cómo viene el proceso revolucionario, y al final se da cuenta de que pues es una gran trampa del capitalismo contra su país, y entiende lo que es la revolución. Entonces, bueno, esas películas son totalmente, nos cautivan, vaya. ¿Por qué? Porque están muy bien hechas las películas, y sobre todo hay una dirección, la producción de películas cubanas, que es precisamente Alfredo Guevara, ¿no? El artífice de toda esta historia del cine. Él falleció el año pasado, ya bastante grande, ¿no? Pero bueno, pues dejó una gran escuela porque se sigue haciendo cine en Cuba, ¿no? Pero hay que tener un país que tuvo bueno, el bloqueo que sigue todavía, ha podido construir una historia de cine, y además invitar a todos los países del mundo a sus grandes festivales, en el Festival de La Habana, que es un festival, bueno, yo he asistido 2 o 3 veces al festival, y realmente pues, es un encuentro de los cineastas del mundo en La Habana. Pues llega toda la gente de América Latina con sus películas, llega a Brasil, llega a Argentina, México siempre va con bastantes películas, hemos ganado varios corales ahí con algunas películas, pero es un polo cinematográfico en cubano, en la isla. No sé cómo ves todo esto.
Oscar, indudablemente no podríamos omitir la muerte de un burócrata. Claro. O alguna comedia como El Pataquín, esa yo la vi en La Habana junto a Copelia, Sí. Los helados, en Sí. 1985, enero. Y fue un congreso de psicología, por cierto, 1985, y ahí pudimos charlar un poco con uno de los personajes que ahora en televisión todavía se presentan desde Cuba y se pelea con un colega de Miami. ¿Sí? Naturalmente ha sido buen psicólogo y además comediante en televisión. Y curiosamente, películas ya temáticamente hablando, porque has hablado de Memorias del Subdesarrollo, que es muy clásica, y Lucía. Menciono ahora la de La muerte de un burócrata, y hay indudablemente algunas otras películas que pudieran recomendarse. Señalaste el papel de los documentales. Tú, en esa trama, has sido históricamente, pues casi no voy a decir el papá, el abuelito del documental en México, aunque indudablemente ha habido otros documentalistas importantes en México, pero el documentalismo en Cuba, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque vale la pena ver. Yo recordaba, y acabo de ver nuevamente ayer, El Padrino, parte 2 de Francis Ford Coppola, donde efectivamente muestran el periodo último de la dictadura de Fulgencio Batista y el papel de lo que era Al Capone y toda la banda de capos y mafiosos que tenían en la isla de Cuba todo su poder económico, hotelero, bares, prostitución y más. Y curiosamente, en la trama de la película se ve como el triunfo de la revolución entrando a La Habana acaba con toda esa dinámica y va para afuera todo lo que era ese tipo de mafias. ¿Qué nos puedes decir acerca del documental? Y de una vez aprovecho para anunciar, salvo que tengas objeción, para la próxima semana a la misma hora presentar Óscar Menéndez y los documentales. ¿Qué es el documental? ¿Por qué el documental? ¿Qué importancia tiene el documental en la vida del documentalismo en México y en tu práctica? Y podemos dedicar otro programita a la cuestión de los documentales. Pero hoy dejo como último elemento para tu exposición el documentalismo en Cuba. ¿Qué se ha producido al respecto? Bueno, eso tendríamos que verlo con más calma y es necesario saber qué pasa con el documental en México, desde luego, ¿no? Porque estamos en una etapa pues muy difícil de la construcción o renovar el cine mexicano. Hasta ahorita hemos tenido muchos problemas en México. Estamos en una crisis verdadera en el cine aquí en México. Entonces tenemos que buscar los caminos nuevos, desde luego, y ver qué sucede con el futuro del cine en México. Pero pues yo lo veo muy problemático, ¿no? Pero el documentalismo en Cuba... Bueno, en Cuba es otro fenómeno, ¿no? Porque Cuba tiene una escuela de cine de los Baños que precisamente Gabriel García Márquez. Esta escuela que atiende estudiantes de toda América Latina. Y nosotros hemos mandado profesores también a esta escuela, como fue Pepe Rucosa, que estuvo de maestro ya en los Baños. Pues es un apoyo realmente a una escuela con fundamentos y dialéctica socialista, ¿no? Por un cine social, o sea, se enseña a un cine que haga pensar a la gente, ¿no? Y han salido buenos cineastas en toda América Latina gracias a esta escuela, ¿no? En México se han
ha habido muy buenos alumnos que salieron de la escuela de los baños, ¿no? Entonces, bueno, pero curiosamente el cine lo mantuvo siempre económicamente Gabriel García Márquez. Él compró los terrenos y dio recursos económicos para sostener a maestros y todo esto, que bueno, tuvo magníficos maestros, los tiene todavía, ¿no? Pero sí es un apoyo real al cine latinoamericano y al cine mundial, ¿no? Lo que hace Cuba, cosa que pues, se le debe agradecer a la Revolución Cubana, ¿no? Que haya aceptado hacer esta escuela gracias a otro gran, pues el escritor que tenemos aquí en México, mexicano, que es Gabriel García Márquez. Y resulta que, bueno, la conexión con la Revolución Cubana, el cine mexicano siempre ha existido gracias a los festivales, por ejemplo. Entonces, bueno, eso nos ayuda mucho a comprender también lo que sucede en Cuba. Cuba tiene muchos problemas, pero tiene muy clara su política cultural, cosa que pues hay que agradecerle a la pequeña Cuba que nos dé una muestra a toda América Latina de cómo mantener una política cultural, no solamente en el cine, sino en las demás artes, en la danza, en la música, en el deporte. En fin, es un gran ejemplo Cuba para nosotros, pero siempre lo tuvimos, ¿no? A pesar de los dictadores, pues llegó la trova cubana a México, en Yucatán, en fin. Tenemos mucha influencia de los cubanos nosotros. Ya, bueno, ellos también tienen influencia mexicana, ¿no? O sea, es América Latina, para de ver. Entonces, bueno, con pocos países podemos contar con una historia cultural como la se mantuvo con Cuba, bueno, desde los tiempos de Martín. Martín estuvo en México, refugiado acá, en la pelea de independencia en Cuba, ¿no? Entonces, es una historia muy larga. Los, los mexicanos han estado en Cuba también refugiados, nos han cobijado en los conflictos políticos, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer mucho a Cuba porque gracias a Cuba tengo mis materiales políticos funcionando aquí en México. Yo anduve por todo el mundo cargando mis películas y exhibiéndolas, ¿no? Pero para regresar a México con ese material, pues fue la salvación para mí haberlos trasladado a través de Cuba a México otra vez. Esto sucede con toda América Latina. O sea, eh, por ejemplo, los chilenos no podrían tener la historia de Allende si no fuera por el rescate que hicieron los cubanos de todas las películas que han filmado con Allende. Los mismos chilenos se trasladó a Cuba para evitar su destrucción por el gobierno de Pinochet. Y lo mismo sucede con Brasil, lo mismo sucede con Guatemala y sucede con Colombia y sucede con Venezuela. Todos los materiales se reunieron en Cuba y se regresaron después a los países para que pudieran seguir contando nuestras propias historias. O sea, yo cuento mis historias porque tengo los negativos de las películas rescatadas por Cuba y que fue muy difícil porque yo estaba en Chile en 1973, antes del golpe, tenía que venir a México y le dejé mis materiales en Cuba, en la embajada cubana, en Santiago de Chile, y que por favor me los mandan a México, pero vino el golpe y entonces se invadieron la embajada y se perdió el material. Pues no se perdió, que lo pudieron sacar antes, lo mandaron a Europa, de allí a África, de allí a Cuba y de Cuba a México. Y aquí están mis materiales, gracias a ese fervor y a esa fraternidad que tenemos con las autoridades cubanas que defendieron los materiales de todos nosotros, de los cubanos, de los chilenos, de los argentinos, de todos. Y yo en favor a Chile que a Cuba que mis materiales los pueda usar aquí en México todavía. Fíjate qué historia. Fíjate, es una historia interesante y no has mencionado el papel jugado
con García Márquez, un tiempo Vargas Llosa y otros personajes a través de Casa de las Américas que dirigió y prácticamente fundó Roberto Fernández Retamar, ya fallecido también. Pero el papel de Casa de las Américas en el boom latinoamericano, no cabe duda, también se lo debemos a Cuba. Sin Casa de las Américas, nuestra literatura estaría en otro lugar y en otro espacio. No quiero dejar de momento de agradecerte, Óscar, que hemos hablado del papel de Cuba y algunas cuestiones con respecto al cine cubano, y desde ya anunciamos para la semana próxima la historia del documentalismo en México y el papel tuyo, maestro Óscar Menéndez, a este respecto. No sé si quieras decir algo más para acabar y cerrar esta presentación. Y listos para la próxima. Hasta la próxima. Ok.